Esto dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver? ¿Y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el campo de concentración nazi en Polonia, uno de los más importantes y más trágicos, de Auschwitz, donde encontró la muerte San Maximiliano Kolbe y Santa Edith Stein, entre otros muchísimos. En la entrada del campo de concentración había una frase en alemán: dejad toda esperanza, abandonad toda esperanza. Aquella gente que tenía el poder, hay que recordar que habían arrasado rapidísimamente con la guerra relámpago con potencias europeas como por ejemplo Francia, y en ese momento estaban amenazando ya a Inglaterra con un desembarco que al final no se produjo, y desde luego estaban ya entrando profundamente en la Unión Soviética, aunque al final lograron pararles los soviéticos en Stalingrado. Para aquella gente que era llevada como ganado en aquellos trenes que partían de distintas ciudades de Alemania o de fuera, por ejemplo, desde Holanda fue llevada Santa Edith Stein, para aquella gente el poder alemán era incuestionable. Y la frase tenía sentido: dejad toda esperanza. Somos dioses, dirían en su blasfemia, somos Dios. No hay solución para vosotros, vais a estar aplastados, vais a morir, y vamos a vencer y vamos a gobernar el mundo durante quién sabe cuántos cientos o miles de años. Pero no mucho más tarde, desde luego con mucho sufrimiento entre medias, el imperio nazi cayó. El famoso búnker de Berlín donde estaba Hitler fue destruido, y después se produjeron los juicios de Nuremberg. Lo mismo que cayó el espantoso, cruelísimo imperio soviético, y lo mismo que han caído otros imperios. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús está hablando del cielo. Dentro de un poco no me veréis, me voy a marchar, pero me volveréis a ver el día de vuestra resurrección o el día final, cuando el Señor regrese glorioso para juzgar a vivos y muertos. Un poco que a nosotros se nos puede hacer demasiado largo, pero al final no es mucho, es un poco. Pero cuando uno no tiene fe, los que no tienen fe, esto lo desprecian, lo consideran absurdo, consideran que sus victorias son definitivas. Es exactamente igual que lo que consideró el demonio cuando se reía a carcajadas por boca de aquellos sayones que rodeaban la cruz de Cristo. Había vencido, pensaba él, había vencido. Y cuando Jesús entregó su vida, su alma, su espíritu al Padre, poniendo en las manos del Padre ese espíritu, el demonio pensó que había triunfado. En ese mismo instante, nuestro Señor estaba descendiendo a los infiernos, para mayor sorpresa del demonio, y sacando de allí a los justos. Cuando uno no tiene fe, las victorias
del poder a costa de lo que sea, y muchas veces la mayoría, ese poder es a costa de sangre y de lágrimas de inocentes. El poder siempre se muestra como definitivo. No hay solución para ti. Estás perdido. Somos poderosos o soy poderoso. Estás perdido. He vencido y no te vas a poder recuperar. Ríndete, únete a mí, únete al poder, únete al mal, porque de lo contrario serás aniquilado. Para el que no tiene fe no existe la resurrección, no existe la vida eterna, existe solo el poder aquí en la tierra. Y esto, la historia es una gran maestra, lo han creído todos los dictadores que en el mundo han sido. Y da igual si esos que han pensado en establecer un Reich que duraría 1000 años han caído en pocos años dejando un reguero inmenso de sangre. O ha durado un poquito más su tiranía, como pasó con el Imperio Romano sobre los cristianos desde el año más o menos 64, que empieza la persecución, con Nerón hasta el 313, con Constantino son 250 años arriba o abajo, con pausas, porque no fueron 250 años de persecución permanente. Pero aquellos poderosos emperadores romanos que echaban a los cristianos a los leones pensaban y decían: no tenéis futuro, no tenéis futuro. Y la persona tenía futuro, porque en cuanto moría, aunque fuera por una dentellada en el cuello de un terrible león o de un tigre, cuando moría se encontraba con Dios. Y aquello en lo que creía la Iglesia tenía futuro, aunque el cruel emperador no lo creyera. Nos pasa igual a nosotros ahora, y eso es lo que quiere enseñarnos hoy el Evangelio. Tenemos futuro, tenemos futuro. Primero, porque hay vida eterna. Existe la vida eterna, existe el cielo. Quisiera que esto pudiera consolar a los que han perdido algún familiar en esta epidemia, o a los que están muy enfermos y temen por su vida. Hay futuro, hay vida eterna. Una amiga mía ha perdido a su mamá y a su hermano. Es un dolor inmenso, pero hay vida eterna, hay futuro, hay vida eterna. Pero esto también vale para la lucha que llevamos 2000 años contra el mal, diciéndonos cada vez que nos derrotan, diciéndonos que no tenemos futuro y que nos rindamos porque no hay nada que hacer. Pues para aguantar 2000 años de derrotas y seguir, significa que tenemos mucho aguante, ¿no? Porque después de 2000 años de vencer, aún no han terminado de aniquilarnos. ¿Será porque no son tan poderosos como creen y porque sus derrotas nunca son definitivas? Tenemos futuro. Tiene futuro la persona y tiene futuro la Iglesia. También tenemos que creerlo y decirlo ante aquellos que dentro de la propia Iglesia nos dicen: por fin hemos conseguido el poder, tenemos el poder, lo vamos a usar contra vosotros, os vamos a aplastar, no sois nadie, ya no tenéis futuro, vosotros rezadores del rosario estáis perdidos, vosotros que creéis en la Eucaristía no tenéis ningún sentido ya. Hay que adaptarse al mundo, y si no queréis adaptaros al mundo, no solamente el mundo os perseguirá, 2000 años llevamos con ello, sino que nosotros mismos os perseguiremos, os echaremos de la Iglesia. No tenéis futuro. Lo que pasa es que han perdido la fe en Dios, en el poder de Dios. Han perdido la fe en la vida eterna. Han perdido la fe en Dios, unos y otros. Por eso, este final del Evangelio de hoy nos tiene que llenar de esperanza. Dice, y lo debemos aplicar como lo aplicaron los primeros cristianos bajo las persecuciones,
lo debemos aplicar también a nuestra situación. Pienso en países de tiranía sangrante como Venezuela, o pienso en la situación que estamos viviendo en la Iglesia. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Y el mundo te dirá, no tienes futuro, no tienes futuro. Tú, rezador del rosario, no tienes futuro. Tú, adorador del Santísimo, no tienes futuro. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. El que persevere hasta el final se salvará. Y al final, de verdad, está Dios. Y Dios sí que tiene futuro. Lo que no tiene futuro es el mal ni el demonio. Y así sea.